Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es Capia Deportes y hoy os traigo los 5 jugadores más revulsivos del fútbol moderno. En la última década el fútbol ha cambiado radicalmente. La velocidad del juego, la presión alta, el impacto mediático y la aparición de jóvenes estrellas han transformado por completo el deporte. Pero hay jugadores que no solo se adaptaron al cambio, sino que lo provocaron. Futbolistas capaces de revolucionar partidos, romper defensas, cambiar sistemas tácticos y convertirse en símbolos de una nueva generación. Hoy vamos a hablar de los 5 jugadores más revulsivos del fútbol moderno en los últimos 10 años. Jugadores que marcaron un antes y un después por su impacto, personalidad y capacidad para decidir partidos, y vamos a ordenarlos desde el número 5 hasta llegar al jugador que hoy representa el mayor impacto en el fútbol mundial. Número 5. Jamal Musiala. Cuando hablamos de talento puro, pocos jugadores generan tanta magia como Jamal Musiala. Nacido en Stuttgart en 2003, criado en Alemania y Inglaterra, Musiala pasó por la cantera del Chelsea antes de tomar una decisión que cambiaría su carrera: fichar por el Bayern de Múnich. Ahí empezó todo. Desde muy joven llamó la atención por algo especial, parecía jugar a otro ritmo. Mientras el resto corría, él flotaba. Musiala revolucionó la figura del mediapunta moderno. No era un extremo clásico, no era un interior tradicional, era un jugador imposible de etiquetar, con una condición hipnótica, regate corto y una capacidad brutal para romper líneas. Se convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes de Europa. En el Bayern asumió responsabilidades enormes siendo todavía adolescente, y no es fácil en un club donde históricamente la presión devora jóvenes talentos, pero Musiala respondió. Ganó Bundesliga, se convirtió en líder ofensivo y empezó a ser comparado con las grandes leyendas técnicas del fútbol europeo. Con Alemania también tomó el relevo generacional tras el declive de la generación campeona del mundo en 2014. Actualmente sigue siendo una pieza fundamental del Bayern y de la selección alemana, aunque las lesiones y la irregularidad colectiva del club han afectado parte de su crecimiento reciente. Aún así, cuando Musiala tiene el balón, el fútbol parece distinto. Número 4. Vinicius Junior. Pocos jugadores dividieron tantas opiniones como Vinicius. Cuando llegó al Real Madrid desde Flamengo, muchos lo consideraban un jugador rápido pero sin definición. Incluso fue objeto de burlas, pero detrás de esos errores había algo evidente: el chico generaba caos constantemente y eso en el fútbol moderno vale oro. Vinicius transformó el extremo moderno en una amenaza permanente, no necesitaba tocar 100 veces el balón, le bastaban 2 acciones para romper un partido. Su explosión definitiva llegó en la Champions League, especialmente en las eliminatorias europeas, donde destruyó defensas enteras con velocidad y 1 contra 1. Con el paso de los años dejó de ser una promesa para convertirse en la cara del Real Madrid post-Cristiano Ronaldo. Además, su historia personal también tuvo un impacto enorme fuera del campo. Vinicius se convirtió en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol español tras múltiples episodios sufridos en estadios de la liga. Esto lo transformó en una figura global. Hoy sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta, más maduro tácticamente, más goleador y mucho más líder. Y aunque comparte protagonismo con nuevas estrellas, su capacidad para cambiar partidos sigue siendo aterradora. Número 3. Jude Bellingham. Hay jugadores buenos, hay jugadores diferenciales y luego está Jude Bellingham. Lo más impresionante de Bellingham no es solo su calidad, es la autoridad con la que juega desde adolescente. Debutó profesionalmente con apenas 16 años en el Birmingham City. Tan importante fue para el club que retiraron su dorsal cuando se marchó. Después llegó al Borussia Dortmund, donde terminó de explotar como uno de los centrocampistas más completos del mundo, y entonces apareció el Real Madrid. Muchos pensaban que la presión lo frenaría, pero pasó exactamente lo contrario. Bellingham aterrizó en el Bernabéu como si llevara 10 años allí: goles importantes, liderazgo, personalidad y una mentalidad competitiva brutal. Se convirtió rápidamente en el nuevo rostro del madridismo. Lo más especial de Jude es que domina todas las facetas del juego: defiende, construye, llega al área, marca goles y aparece en momentos decisivos. Además, representa perfectamente al futbolista moderno, físico, técnico y mentalmente dominante. Con Inglaterra también está llamado a liderar una generación histórica junto a otros jóvenes talentos. Actualmente sigue siendo una de las mayores estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores con más influencia mediática y deportiva del planeta. Número 2. Cole Palmer. Si alguien representa la palabra revulsivo en los últimos años, ese es Cole Palmer, porque Palmer no explotó siguiendo el camino típico de una superestrella. Se formó en el Manchester City de Guardiola, pero allí tenía un problema enorme: competir por minutos era casi imposible, y entonces tomó una decisión valiente: irse al Chelsea. Lo que muchos pensaron que iba a ser un riesgo terminó siendo una revolución. Desde su llegada, Palmer se convirtió en el jugador más importante del Chelsea prácticamente de inmediato. Goles, asistencias, personalidad y una frialdad increíble bajo presión.
Parecía que jugaba a partidos normales mientras el resto se ahogaba. Lo más impresionante era su mentalidad, nunca parecía nervioso. Penaltis decisivos, finales importantes, partidos grandes, siempre aparecía. Su estilo recordó a muchos aficionados a los viejos mediapuntas ingleses creativos, pero con una calma impropia de su edad. En muy poco tiempo pasó de ser un jugador prometedor del City a convertirse en uno de los futbolistas más mediáticos de la Premier League. Sin embargo, su situación actual es más complicada. En los últimos meses ha convivido con problemas físicos y una bajada de rendimiento marcada por molestias en la ingle y la irregularidad del Chelsea. Aún así, el club lo sigue considerando absolutamente intocable y una pieza central del proyecto. Incluso él mismo reconoció recientemente que no se ha sentido totalmente sano durante gran parte de la temporada. Pese a eso, sigue siendo uno de los jugadores más talentosos de Inglaterra y muchos creen que todavía no hemos visto su mejor versión. Número 1. Lamine Yamal. Y llegamos al número 1, el jugador que hoy representa el mayor impacto del fútbol moderno, Lamine Yamal. Lo que está haciendo este chico no es normal y probablemente tardaremos años en comprender realmente lo extraordinario que es. Nacido en 2007 y formado en La Masía, Lamine apareció en el primer equipo del Barcelona siendo prácticamente un niño, pero desde el primer momento transmitió algo diferente, no jugaba con miedo, jugaba como si el escenario le perteneciera. Mientras otros jóvenes intentan sobrevivir en equipos grandes, Lamine asumió responsabilidades gigantescas desde el principio. Y no solo por talento, también por personalidad. En muy poco tiempo se ha convertido en la cara del nuevo Barça y el Barcelona está ahora mucho más ilusionado que nunca. Tiene regate, visión, creatividad, gol y una lectura de juego impropia de su edad. Muchos comparan su irrupción con la de Messi y aunque las comparaciones son peligrosas, el impacto mediático y futbolista que está generando es histórico. Actualmente es la gran estrella del proyecto de Hansi Flick y uno de los jugadores más determinantes del continente. Diversos análisis recientes destacan que ya es el motor ofensivo del Barcelona y uno de los futbolistas más decisivos de Europa. Sus estadísticas también reflejan una evolución brutal en goles, asistencias y capacidad de liderazgo pese a tener apenas 18 años. Pero más allá de los números hay algo todavía más importante. Lamine representa el fútbol moderno, una generación sin miedo, creativa, vertical, valiente, un jugador capaz de cambiar partidos y posiblemente cambiar una era. Estos fueron los 5 jugadores más revulsivos del fútbol moderno en la última década, 5 futbolistas distintos, 5 historias diferentes, pero todos con algo en común. Cuando entran en contacto con el balón, el partido cambia, desde la elegancia de Musiala pasando por la explosividad de Vinicius, el liderazgo de Bellingham, la frialdad de Palmer, hasta llegar al fenómeno llamado Lamine Yamal. Y ahora la pregunta es para vosotros. ¿Quién será el próximo jugador capaz de revolucionar el fútbol moderno? Muchas gracias por pasar por este vídeo y no olvidéis dar like y suscribirse.